es un curso de actualización docente con modalidad de curso taller, Bien. al cual le he puesto el título de Nacimiento, Desarrollo y Eventual Defunción del Léxico de la Lengua Española, de nuestra lengua, ¿no? Y comenzaríamos el miércoles de la semana próxima, el miércoles 22, y va a ser todos los miércoles de 14 a 16 horas. Bien. Y se extendería hasta mediados de junio, no me acuerdo exactamente el miércoles que está en la primera quincena de junio, ahí terminaría. Pensado como un espacio electivo para estudiantes del profesorado y licenciatura en lengua y literatura del Instituto de Humanas, por un lado, y al mismo tiempo lo aprovecho para ofrecerlo como un curso de actualización docente a través de la Secretaría de Extensión del Instituto. Perfecto. Me llamó la atención el tema de la defunción del léxico de la lengua española. Me ha ocurrido colocarle ese título por lo siguiente. Lo que yo pretendo hacer es mostrar cómo el léxico de nuestra lengua, es básicamente el repertorio de vocabulario, de Sí. palabras, principalmente centrándolo en el vocabulario nominal, para acotarlo un poco, es decir, el vocabulario referido a sustantivos y adjetivos, tiene una múltiple procedencia lingüística en nuestra lengua. La mayoría de la gente sabe que nuestra lengua es heredera directa del latín, que no es Sí. otra cosa que latín transformado, Sí. latín que se ha ido modificando a lo largo de los siglos, a partir de lo que dejaron los romanos cuando expandieron su imperio, ¿no? Esa es la arcilla de nuestra lengua, es la materia prima de nuestra lengua. Pero bien viene recordar el hecho de que nuestra lengua se ha enriquecido con un vocabulario procedente de múltiples procedencias. Tenemos que anteriormente a la llegada de los romanos hubo mucha cantidad de palabras, un vocabulario una considerable cantidad de vocabulario que es de lenguas que estaban en la península ibérica Ujú. antes de la llegada de los romanos. Luego, por supuesto, tenemos que la inmensa mayoría del vocabulario de nuestra lengua procede del latín, pero con la caída del Imperio Romano se fueron produciendo una serie de aportes provenientes de otros pueblos, por ejemplo, los pueblos germanos que invadieron la península ibérica, principalmente los visigodos. Luego vino la invasión de los árabes, la invasión de los árabes musulmanes, que dejaron una enorme cantidad de vocabulario en nuestra lengua. Y a fines del siglo XV se produce un hecho muy interesante en la historia de nuestra lengua, que es que el español se convierte en una lengua de exportación, porque España se convierte en una potencia imperial, Ujú. una potencia que va a tener dominios en la misma Europa, en el mismo continente europeo, y va a tener, por supuesto, todo la inmensa incorporación del continente americano y asentamientos coloniales en lugares de África y algunos de Asia, inclusive como en las Filipinas. Y al mismo tiempo que se convierte en una lengua de exportación, se convierte en una lengua permeable a los aportes de todos los pueblos que fueron conquistados por los españoles. Es decir, ingresa una enorme cantidad de vocabulario de las lenguas amerindias, por ejemplo, las lenguas indígenas americanas, de nuestros Sí. pueblos originarios. Y más recientemente, ya en tiempos de la modernidad, a partir del siglo XVIII, XIX y XX, y lo que va de este siglo XXI, se produce una enorme aluvión de palabras procedentes de diferentes lenguas europeas, europeas modernas, es decir, del inglés, del francés, del italiano, del alemán, de lenguas eslavas, etc. Esa arcilla maleable del latín, que es constitutiva de nuestra lengua, se modifica profundamente, tanto en su elemento significante del signo, es decir, el significante acústico Sí. del signo, como decía Saussure, y también en su significado. Las palabras cambian, mutan de significado, compiten entre ellas como si fuesen especies vivas, Sí. compiten por espacios territoriales, por dominios lingüísticos, y algunas de ellas triunfan y otras se van extinguiendo. Entonces, ocurre que también hay palabras españolas antiguas que se van perdiendo en el camino. Es más, algunas palabras, la Real Academia Española, cada tanto dice, bueno, estas las podemos ya sacar de la lengua, porque hace
mucho que no se constata que se estén utilizando. Y Claro. hoy en día tenemos el notable avance, un avance que yo llamo un avance sustitutivo, Ujú. del inglés, por ejemplo. Claro. El inglés que ha entrado a desplazar expresiones que son posibles de construir en la lengua española, pero sin Español. embargo hay que utilizar por qué motivos se han dejado desplazar, digamos, correr o empujar Claro. por anglicismos. Por ejemplo, palabras como lawfare, que hoy en día se ha puesto tan de moda, o fake news. ¿Qué Sí. es lo que ocurre? Que esos anglicismos modernos, contemporáneos, estén desplazando a sus posibilidades léxicas expresivas de nuestra lengua. ¿A qué se debe de pronto esa primacía por el inglés? Bueno, obviamente que sufrimos la cultura anglosajona, sobre Claro. todo a partir de las últimas décadas de la influencia a través de los medios, a través de Claro. internet, de las redes sociales, de la televisión, el cine, del inglés sobre todo de los Estados Unidos. Y bueno, no se trata de ponerse, eso quiero dejar en claro, en una actitud purista, en Ujú. una actitud de decir, bueno, vamos a rechazar todo lo que no sea español. De hacer una mirada reflexiva, de entender que las palabras son como si fuesen especies vivientes, ecológicas, por eso yo digo que quiero darle a esta actividad una mirada historicista y ecológica al mismo tiempo, que compiten entre ellas y algunas de ellas pasan a tener éxito y otras pasan un poco que al olvido y quizás se extingan, ¿no?